Muy buenas tardes a todos. Ayer, día 7 de febrero, celebramos pleno ordinario cuyos puntos del orden del día les voy a comentar. Eso sí, antes decir que al estar ya al final de la legislatura fueron solo 2 puntos del orden del día, y lo digo porque, como siempre, argumentarán que había muy pocos puntos, y como siempre también yo aclaro que el número de puntos del orden del día no se corresponde con el trabajo que estamos realizando, que es mucho. Uno de los puntos, a propuesta de la alcaldía, quedó sobre la mesa y os cuento. Este punto era la modificación del presupuesto del 2018 para incorporar el superávit del 2017, para construir el parque que queremos hacer en los terrenos aledaños a la piscina municipal. Este punto se trajo al pleno anterior para su aprobación inicial. El PSOE, que no quiere que se haga el parque, presentó alegaciones que fueron desestimadas porque en la votación de la aprobación inicial se abstuvieron, y la ley dice claramente que para reclamar los concejales tienen que haber votado en contra del acuerdo. Y si entramos en el fondo del asunto, tampoco tienen razón, más bien parece que se han buscado una excusa. Aunque ahora en su intervención os contará que no se cumplen lo dispuesto en los artículos 169 y 170 de la Ley de Haciendas Locales, este extremo no es acertado. Pero para colgarse la medalla, y siempre en su creencia de que sabe más que el secretario y que la interventora del ayuntamiento, deduzco que seguirá en sus 13. Lo dejamos sobre la mesa porque sí es cierto que a raíz de las alegaciones que presentaron se ha estudiado el tema más en profundidad, y puede ser que no lo estuviéramos haciendo bien porque antes del 31 de diciembre no se aprobó el expediente de contratación correspondiente. Y ante la duda, y siendo, como siempre lo hemos sido, muy escrupulosos con el cumplimiento de la legalidad, y por prudencia decidimos proponer dejar el asunto sobre la mesa. Eso sí, se va a hacer el parque porque utilizaremos el superávit que va a haber en 2018 o el remanente líquido de tesorería, que va a ser positivo gracias a la gestión económica que está haciendo este equipo de gobierno. En cuanto al punto de ruegos y preguntas, por parte de Ciudadanos se presentó se presentaron varios, pero voy a hacer mención a uno, y es el de la calle Cañuelo. Sé que los vecinos están un poco impacientes porque hemos tardado en pavimentarlo, pero ha costado encontrar una empresa porque la calle es muy pequeñita y no querían mover las máquinas para hacer tan poco trabajo. Ya lo hemos conseguido y probablemente el lunes, lo más seguro, se va a proceder a su asfalto. En cuanto a las preguntas y respuestas, pues fueron las siguientes. Voy a comentar algunas de ellas. Por parte del grupo de Ciudadanos se presentaron la siguiente pregunta. En primer lugar, preguntaban si se ha realizado algún estudio técnico para saber qué cantidad de puntos de luz LED hay que poner en cada una de las calles que se están instalando, sustituyendo los puntos de luz antiguos. Por supuesto que se ha hecho un estudio. Por parte de Diputación se nos realizó un diagnóstico de ahorro energético. Tenemos que ir adaptando los cuadros, cambiar las lámparas e incluir el sistema de telegestión en los cuadros eléctricos adaptados. Esto es para poder, con una aplicación de móvil, saber qué lámpara se funde, para bajar la intensidad de la luz a una determinada hora y así poder ahorrar bastante más. Son, en base a ese estudio, 2.174 lámparas, y entre las que hemos cambiado y las que están previstas cambiar en poco plazo, pues serán unas 977 lámparas. Se va a notar mucho en nuestro pueblo porque, insisto, nosotros vamos a seguir poco a poco porque es muy costoso, pero sin pausa. La segunda pregunta que hizo el grupo de Ciudadanos fue si piensa este equipo de gobierno acometer alguna actuación antes de que termine la legislatura para paliar el calamitoso estado del antiguo mercado de abastos, convertido en nido de ratas y foco de suciedad. Nosotros somos conscientes de ese estado. Antes de las elecciones no va a ser posible hacer nada porque queda muy poco tiempo. Eso sí, ya estamos barajando
poder quitar la uralita, que como bien sabéis contiene amianto y es lo primero que hay que hacer. Y bueno, quien esté gobernando después de mayo, pues será el encargado de realizar lo que estime oportuno. Nosotros no hemos podido hacer nada en él porque, primero tuvimos que construir el mercado de abastos nuevo y cualquier proyecto en el antiguo mercado era súper costoso. Andábamos muy mal económicamente, eso lo entiende todo el mundo, y había muchas otras prioridades que también lo entendéis. En cuanto a la tercera pregunta, pues es si antes de que termine la legislatura se va a proceder a poner el nombre de Victoriano Prieto Molina a la Escuela Municipal de Música. Vamos a intentarlo, que sea antes de las elecciones. En cuanto a la cuarta pregunta, ¿qué dinero se ha destinado en toda la legislatura, a lo largo de toda la... No, me preguntaba de las 3 últimas legislaturas a la compra de los libros de la biblioteca municipal y en qué estado se encuentran los ordenadores. Lógicamente, pues en un día no podíamos calcular los gastos que hemos destinado a la biblioteca durante las 3 últimas legislaturas para la compra de libros. Lo que sí se le contestó es que en este último año pues se han invertido 2.133 euros, que todos los meses además se compran libros de las últimas novedades de literatura de adultos, otro de literatura infantil, y que últimamente también compramos uno de un autor local cada mes porque estamos montando un rincón en la biblioteca dedicado a los escritores locales, que creo que es muy buena idea. Nos lo propusieron y nos gustó y así lo estamos haciendo. Recibimos también libros de la Junta y de Diputación, no solamente los que compra el Ayuntamiento, sino que, como digo, pues se reciben lotes de Diputación. Elegimos nosotros los libros que nos manda Diputación y solemos siempre solicitar los de las últimas novedades literarias. Y la Junta, pues tanto la Junta como Diputación nos envían además los libros que ellos mismos editan. Yo creo que nuestra biblioteca está perfectamente dotada de las novedades literarias anuales, y en cuanto a los ordenadores, pues los instaló la Junta de Extremadura no hace mucho tiempo y están bien. Preguntó, en quinto lugar, ¿qué porcentaje se ha ejecutado de la partida presupuestaria del 2018 destinada a protección civil? ¿Y cuántas facturas hay de gasto y a cuánto asciende el montante? Esto ya lo ha preguntado en varias ocasiones, las facturas que hay, pues yo creo que ya él debe saberlas por respuestas anteriores, pero el porcentaje no hemos podido todavía contestarnos, no estamos en disposición porque no se ha liquidado todavía el presupuesto del 2018. La sexta pregunta es: ¿en qué estado se encuentra a día de hoy el proceso de estudio de las alegaciones presentadas a la actualización del catálogo de caminos públicos de Azuaga? Se le contestó que precisamente el día 6 de este mes, es decir, el día antes del pleno, ha llegado el estudio de la Junta de las alegaciones hechas a los caminos y ahora habrá que verlas una a una. Y por último, nos preguntó si hemos tenido algún representante del Ayuntamiento de Azuaga en Fitur 2019 y qué reuniones se habían mantenido en caso de haber sido afirmativas. Pues en Fitur, en el stand de la Junta de Extremadura, hemos expuesto la aplicación de turismo y empresa que ha realizado que tiene el Ayuntamiento, para móviles, y nosotros entendemos que hay que ofertar nuestras cosas, pero dentro del paquete que oferta la Junta de Extremadura y no aisladamente. Aisladamente no conseguiremos nada. Por parte del Partido Socialista se hicieron también varias preguntas a las que voy a comentar algunas de ellas. La primera fue ¿cuál es el presupuesto fijado por el Ayuntamiento en el conjunto de días a celebrar en el Carnaval 2019 y en qué consisten las actividades con su correspondiente coste económico? Las actividades son las mismas que las de otros años. El sábado habrá un desfile infantil y una fiesta que estará amenizada por una o dos actuaciones, y el domingo de piñata pues exactamente igual, el desfile y también una fiesta con una o dos actuaciones. ¿Por qué digo una o dos actuaciones? Porque hoy precisamente se está abriendo el pliego, mejor dicho, las ofertas que se han presentado por parte
de la gente que se dedica a las orquestas y demás para todo el año. Y precisamente creo que es Juan Carlos Castillo, el portavoz, el que me pregunta, el que va a estar en esa mesa de contratación, es decir, que él va a saber antes que nadie si van a ser una o dos, quiénes y cuánto nos va a costar, ¿vale? Se va a realizar también el día 23 de febrero en el Museo Etnográfico, una actividad, carnaval en el Museo Etnográfico, fantasía para niños de 4 a 9 años. La segunda de las preguntas que presenta es sobre los turnos de policía que no se han podido cubrir desde noviembre. Bueno, pues efectivamente ha habido turnos que no se han podido cubrir, no le pudimos dar las cifras exactas porque, bueno, es de comprender que desde, bueno, era un trabajo de chino y que precisamente la jefa de la policía local, que es la que tiene el cómputo, pues no estaba haciendo otros trabajos más importantes y en un día no se puede dar, porque en la misma pregunta contenía un montón de preguntas con un montón de datos. Lo que sí quiero dejar claro es que, bueno, tenemos un problema. La plantilla de la policía local ahora mismo cuenta con 5 bajas médicas de larga duración, pero se están cubriendo el mayor número de servicios posible, respetando el descanso mínimo que deben disfrutar los policías que siguen en activo. Y aprovecho para darle las gracias a los 7 agentes que están haciendo un gran esfuerzo. Los cambios pues se llevan a cabo en el cuadrante, se hacen siempre respetando el acuerdo que existe para ello. Primero se cubre el servicio a la gente que está de correturno la semana que le corresponde, y si no pudiera, porque al que le toca estar de baja, existe una lista para cubrir esos turnos pagando el servicio a la gente que lo realiza más un día de descanso adicional. Hemos mejorado la cantidad que antiguamente se pagaba. Lo que sí quiero recalcar es que hablamos con la Guardia Civil y, bueno, intentamos que los turnos que no estén cubiertos por la policía local, pues que estén cubiertos por la Guardia Civil. Otra de las preguntas que formulaba el señor concejal del Partido Socialista es que, según nos han comunicado, se han entregado firmas dirigidas a la alcaldesa de azuagueños por escrito solicitando la apertura del cementerio de Azuaga los domingos en un número superior a 300. La señora alcaldesa, en diferentes plenos realizados desde esta fecha, no lo ha comentado al resto de concejales, que en definitiva eran receptores también de las mismas. ¿En qué fecha se registraron esa recogida de firmas en el registro del ayuntamiento? ¿Qué número final se presentaron? ¿Qué contestación se le ha dado por escrito a este colectivo? ¿Por qué no se trasladó al pleno de esta información? Bueno, en primer lugar, decir que sí, que fue un número superior a 300, en concreto 316, pero algunas de las firmas estaban repetidas. O sea que sí, que son unas 300 personas las que han presentado el escrito en el ayuntamiento, que no se ha comentado con el resto de concejales porque el escrito iba dirigido exclusivamente a la alcaldesa, que se registró en este ayuntamiento el día 8 del 8 del 2008. Que aproximadamente, pues como he dicho antes, fueron unas 300. Que no se ha contestado por escrito, pero sí se comentó personalmente a quien encabezaba el escrito. Y las razones que se han dado aquí, aprovecho para que todo el mundo se entere por qué no podemos abrir el cementerio los domingos. Pues bien, hay varias. Tan solo son 2 trabajadores los que cubren un servicio de 365 días al año y que tienen derecho a su descanso. Y así, mientras uno de ellos está de guardia el domingo por si hay algún funeral, el otro descansa y tiene derecho a hacerlo los fines de semana, no entre semana. Aquí también hay que hacer y velar por la conciliación laboral con la vida familiar. Ya he dicho en otra ocasión que el cementerio se abre los festivos, a excepción de los días 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero.
Y es que en algún otro lugar están pidiendo que se abran los festivos y no son conscientes de que el cementerio los festivos abre. Sacar una plaza de enterrador ahora mismo es imposible, que esa sería la solución. Pero antes hay que sacar 2 de policía local, una de oficial de albañil y un electricista. Contratar a alguien 2 horas cada domingo, es decir, 8 horas al mes, no le interesa a nadie. Además podría afectar a su paro. Y voluntario, además de que no se me ha ofrecido nadie personalmente, no se puede, porque si viene un inspector de trabajo puede no entender eso de voluntario y sancionarnos. He preguntado en muchos pueblos y abren, pero sin vigilancia ninguna. Y a nosotros eso nos parece una auténtica irresponsabilidad. En una población de unos 8.000 habitantes, creo que 300 firmas pues tampoco son muy significativas. Hay gente que, bueno, cuando se le explica, entiende la medida que hemos llevado a cabo. Es que no hay más remedio que hacerlo así. De hecho, llevamos 5 años cerrando los domingos, que no hay funeral, porque cuando lo hay se abre, y muy pocas personas, han protestado. Y, repito, no se trasladó al pleno porque no lo pedía la interesada. Preguntó también si había habido otras peticiones con firmas a lo largo de los últimos años, pero no especificaba a cuántos años se refería. No sabíamos si eran los 2 últimos años, los 3 últimos años, los 4 últimos años, los 5 últimos años, los 12 últimos años. Entonces tampoco se le pudo dar respuesta a esta pregunta, y entre otras cosas porque el encargado del registro tenía solicitado el día de asuntos propios. La quinta de las preguntas fue si tenemos prevista algún tipo de oferta de empleo por parte del equipo de gobierno antes de las elecciones de mayo del 2019, cuáles plazos y en qué consisten. A esto se le contestó que el equipo de gobierno no hace las cosas pensando en las elecciones, o sea que no sabemos si será antes o después de las elecciones cuando se aprobará la oferta de empleo público. Esto se suele hacer una vez que se apruebe definitivamente el presupuesto, que todavía no se ha hecho. Eso sí, se va a sacar, como he dicho antes, una plaza de oficial de albañil, porque la tenemos vacante desde el año, y está en la oferta de empleo del año anterior, y otra de electricista. Y en el año 2019 queremos sacar 2 plazas más de policía local porque son necesarias. Preguntó también si la obra que se está haciendo en la Cardenchosa, en los acerados de la calle San Juan, cumplen con la normativa vigente. Por supuesto que sí cumple. Porque cuando la calle no es ancha, pues tenemos que respetar la anchura de los acerados antiguos. Eso sucede, el ejemplo claro lo tenemos en la calle Concepción el Arenal, en la curva que nos lleva hasta la parroquia. El acerado es mínimo porque no podemos mover las casas, evidentemente. La quinta pregunta que formuló en el Partido Socialista es sobre la ocupación ilegal de la vivienda, de las 52 viviendas. Lo primero que le dije, y es que, y aunque suene fuerte, yo tengo que decirlo, que da vergüenza la pasividad que ha tenido la Junta de Extremadura, que es la propietaria de la vivienda. Eso es lo primero. Paso a leerles el escrito que le enviamos el día 3 de diciembre, a la Junta de Extremadura. En relación con las 3 viviendas de promoción pública en régimen de alquiler vacantes en esta localidad y que actualmente se encuentran pendientes de entrega, situadas en la calle Romero, calle Miguel Durán Campos y Plaza de las Adelfas, y con la posibilidad inminente, en mayúsculas, de que algunas de estas viviendas puedan ser ocupadas ilegalmente, teniendo en cuenta además que la lista definitiva
aprobada fue remitida a esa Secretaría General el pasado 15 de octubre, es por lo que solicito sean realizados los trabajos y trámites necesarios para que las mismas sean entregadas con la máxima urgencia a los adjudicatarios designados, según el procedimiento de adjudicación realizado, por el motivo ya señalado, y además por la necesidad de las familias a las que le han sido adjudicadas, debido a su situación económica y social. En caso de que esto no sea posible, de forma inmediata solicito que estas viviendas sean protegidas de tal manera que pueda impedirse la ocupación de las mismas. La ocupación se produjo el día 31 de diciembre. La Junta estaba avisada desde el día 3 de diciembre. Hasta el día 31 de enero no han venido a poner la correspondiente denuncia en el juzgado de Llerena. Y me consta que tanto desde el servicio de obras del ayuntamiento como por parte de los adjudicatarios se llama constantemente a la Junta de Extremadura para ver cuándo van a ser entregadas estas viviendas y no saben nada, no saben absolutamente nada. El Partido Socialista va a recurrir a contaros que si son 2 viviendas las que se adjudicaron, fueron 3 porque durante el procedimiento de adjudicación, en primer lugar sacaron 2 viviendas, eran 2 las que se iban a adjudicar, se formó la comisión correspondiente y durante el procedimiento de adjudicación quedó una vacante, con lo que, según el decreto de la Junta, se adjudica al tercero de la lista, al siguiente que quedó en la lista. Es decir, que estamos hablando de 3 viviendas. Y sin más, desearos a todos que paséis